corazón, y le he titulado Detalles del nacimiento de Jesús. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios así rápidamente, al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. El que lo vaya encontrando se puede poner en pie para leerlo en reverencia a la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, aparecerá en la pantalla también. Dice la palabra del Señor así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Belén, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, ante tu presencia estamos en este momento, Señor. Permite, Padre, que tu palabra pueda ser sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y que dé el fruto, Señor, el cual tú quieres que dé. Aquí estamos, Señor, háblanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, después de tomar asiento, mis amados hermanos, quiero de una manera introductoria, pensando en el tema detalles del nacimiento de Jesús, y yo pensaba en esto, ¿no? Todos tenemos una historia de nuestro nacimiento físico, y quizá hay momentos en la vida en que nuestros progenitores, nuestro padre o nuestra madre, en alguna oportunidad nos han dicho detalles de nuestro nacimiento, cuando nosotros no sabíamos, éramos unos bebés. Yo recuerdo cuando mi madre viene, uno de los temas que abordamos sin que se vaya es ese. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo nací yo? ¿En qué circunstancias? Y ella me cuenta cosas, ¿verdad? Que son muy bonitas, son detalles en la historia de nuestro nacimiento. Y hay cosas que a veces no las sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál era la situación política del país en ese tiempo en que yo nací? Bueno, ellos nos cuentan cosas. ¿Cuál era la situación cultural, la situación económica y cositas así que son detalles? Lo cierto es, hermano, que estos detalles son fundamentales en nuestra vida para entender ciertas cosas de nuestra historia. Pero al fin y al cabo son cosas nuestras, son para nuestro consumo, ¿verdad? Eso no trasciende. Pero lo que hoy vamos a ver es detalles del nacimiento de Jesús, que esos detalles sí trascienden y sí son importantes para nosotros como hijos de Dios. Antes de examinar el texto que hemos leído, es necesario que consideremos algo del material de los antecedentes del nacimiento de Jesús. Es algo muy importante esto. Recordemos, hermanos, que el Evangelio de Lucas, en primer lugar, uno de los 4 evangelios, Lucas no era un discípulo de Jesús, Lucas era un médico, pero más dado a la historia, era un historiador. Y este evangelio de Lucas iba más dirigido a los griegos, a esos pensadores de aquel tiempo. Entonces es importante, incluso el libro va dedicado a Teófilo, ¿verdad? Un amante de la sabiduría, un amado de Dios, también significa ese nombre. Entonces, esos son detalles importantes de lo que vamos a leer hoy, de lo que vamos a entender hoy, para que podamos darnos cuenta cómo Dios tiene control de todas las cosas. Lucas tiene un carácter histórico y ha sido escrito especialmente ¿para quiénes? Para los griegos y las personas intelectuales. También Lucas tuvo un gran propósito que consistía en presentar al Hijo de Dios. Creo que es el propósito principal de todos los evangelios, aunque dirigidos a diferentes tipos de culturas. Las 3 grandes naciones
históricas tuvieron que contribuir cada una de ellas en su manera propia para cumplir o para preparar el suelo para la siembra del cristianismo. Y estas fueron las tres grandes naciones de la historia en el tiempo en que nació Jesús. Esos detalles son importantes los detalles. Los judíos, por su parte, ¿qué fue lo que ellos aportaron en el tiempo de Jesús? La nación judía aportó el elemento religioso. ¿Okay? Los griegos, la parte de la ciencia y el arte, y los romanos, los dueños del mundo, por parte del elemento político. Estos son detalles del nacimiento de Jesús que fueron necesarios para que fuera la plataforma en la cual Cristo Jesús vendría a la tierra. Y todo esto, todos estos imperios y todos estos detalles estaban ya, como se diría, fríamente calculados en el cielo. Nada de lo que sucede y de lo que acontece es así, es algo improvisto por Dios. Los griegos, hermanos, eran claramente una de las tres razas, ¿verdad? Y que tenían ciertas características notables. Ellos eran, en el mundo antiguo, en el tiempo en que Cristo nació, los representantes de la razón y la humanidad. Se veían a sí mismos como responsables de la misión de perfeccionar al hombre por medio de las filosofías, el saber. Es más, ellos decían que la sabiduría era el único camino para poder llegar a la salvación. De ahí viene el gnosticismo, ¿verdad? El saber es el camino a la salvación. Eran los ciudadanos del mundo de aquella época, ¿verdad? Crearon sus dioses, también ellos trajeron algo interesante, ¿no? A la semejanza de los seres humanos, los griegos, así como a su propia semejanza, y en consecuencia vincularon una mundanalidad y una confusión religiosa a la cultura humana. Todos estos detalles son importantes para poder ver cómo fue la plataforma en la cual viene a la escena la encarnación, Dios hecho hombre. Pablo, si ustedes se recuerdan, a esa cultura y en esa confusión, Pablo posteriormente les anuncia al Dios no conocido, porque los griegos creían en todo. Parecía, ¿no?, a la gente de hoy que cada quien tiene su propia imagen, su propio santo, y cada quien tiene su propio santo. Bueno, esta es una herencia un poco griega, ¿verdad? Porque el judaísmo no era así. El judaísmo eran monoteístas que creían siempre en un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, pero los griegos no, ellos traían esa confusión y Pablo les viene a predicar al Dios no conocido. Porque en medio de sus altares tenían todos sus dioses, todas sus deidades, y por si acaso había una que no conocían, habían puesto un rótulo y decían al Dios no conocido. Y ahí Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dice, bueno, a ese es el que yo les vengo predicando. Y les habló del Señor Jesucristo. Punto número 1 del mensaje, mis amados hermanos. El hombre pone, pero Dios dispone. ¿Ha oído usted esa frase? Ya vamos a entrar al versículo, que es hermoso, que es sabroso, toda la enseñanza que Dios me dio para compartir en esta mañana. Pero el hombre pone y Dios dispone. Quiero que vaya pensando en su vida. Quiero que vaya pensando en su historia. Quiero que vaya pensando en esas circunstancias un poco confusas en su vida. Y usted dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con las promesas de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Dios me ha prometido? Bueno, que el Señor nos ayude. El hombre pone y Dios dispone. Vamos a ver el versículo número 1 de Lucas capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, interesante esto, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Es interesante, ¿no? Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hay algo interesante, que todo el mundo sea empadronado. Eso es muy importante ahí. Al leer esta frase, hermanos, siempre les he enseñado a los que vienen al estudio bíblico que tenemos que tener
Para poder comprender los versículos o el contexto, hay palabras claves dentro de los versículos. Y aquí hay una palabra clave, la frase todo el mundo. Dice, para que todo el mundo fuese empadronado. Alguien podría pensar que se refería literalmente a todos los países del mundo. Pero entendiendo el lenguaje bíblico, sabemos que la palabra griega para mundo aquí, en este pasaje, es oikoumene, que significa tierra habitada. En otras palabras, se refería al mundo civilizado de aquella época, aquello que se tenía control. Acuérdense que el Imperio Romano controlaba, ¿verdad?, todo esto, y se refería al mundo civilizado de la época. Entonces, Augusto promulga este edicto que todas las personas sean empadronadas, ¿verdad? Ahora bien, a Augusto le habría encantado imponerles contribuciones a otras tribus desconocidas, pero todavía no se habían encontrado. Así es que sí habían algunas tribus salvajes en el norte de Europa, pero esas no se cuentan. Aquí, que todo el mundo es todo el mundo conocido de aquel tiempo. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Quién era César Augusto? Y estos, acuérdense, ¿cómo se llama la predicación? A ver si alguien se acuerda. Detalles del nacimiento de Jesús. Estos detalles son importantes. ¿Quién era César Augusto? Era el hijo adoptivo de Julio César. Este muchacho era adoptivo y César llegó a ser el apellido de los primeros emperadores. La palabra César nosotros lo usamos como nombre, ¿verdad?, personal, pero realmente era un título que se le daba como hoy se le da a los presidentes, los Césares. Entonces, Augusto César era un sinónimo de emperador también, ese nombre. Realmente su nombre era Gayo Octavio, así se llamaba Augusto César. Gayo, pero no con doble L, sino con Y, ¿verdad? Gayo. También en la Biblia hay otro Gayo, era un nombre común. Él se llamaba Gayo Octavio y adoptó el nombre de César, a lo cual tenía derecho. ¿Por qué? Porque era un hijo adoptivo, ¿verdad? Y Augusto no era un nombre, sino un título, Augusto César. ¿Okay? Entonces, esos son detalles importantes. Cuando el Senado le presentó a este hombre para su consideración algunos títulos como rey, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Quieres que te llamemos rey? ¿Quieres que te llamemos emperador? ¿Quieres que te llamemos dictador? Él no quedó satisfecho, en cambio eligió el título Augusto. Y esto es importante, que tenía un significado religioso. Augusto tenía un significado religioso, lo cual fue un intento de edificarse a sí mismo. Él quería ser adorado como una deidad, quería ser un dios. Y por eso él promulga un edicto, y es interesante, ¿no? Porque dentro de esa muchedumbre, de esa gente, iba una familia especial. Pero él, ¿qué quería? ¿Cuál era el deseo de ese hombre? Ser adorado. Bueno, eso es lo que los hombres grandes de hoy, ¿verdad?, que logran tener poder y dinero, quieren que todo el mundo les adore. El hombre no se llena, ¿verdad? Siempre quiere eso. En cambio, eligió ese título para ser adorado, Augusto. Augusto quiere decir majestuoso. Miren qué interesante. Quiere decir digno de veneración, digno de todo honor. El que nunca mencione a César Augusto, hermanos, no fue accidental. Acuérdense que el hombre pone o propone, pero Dios dispone. Todos estos nombres y todas estas ideas, aunque al hombre en su soberbia se le ocurran, Dios tiene control de todas esas cosas. Y espero que el Espíritu Santo nos vaya enseñando para que podamos entender que si nosotros amamos a Dios, aún todas aquellas cosas que parecen mal, Dios las tornará para bien. Amén. Pero no para todos, sino para los que aman a Dios. Recuerda el punto, el nombre del punto. El hombre pone, pero Dios dispone. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Un edicto es un decreto. Y esto es muy importante, hermanos, porque es una palabra que está muy de moda hoy, ¿verdad? Yo decreto. Por cierto, hay un libro que se llama así, Yo decreto. Pero realmente
los decretos no los puede hacer cualquier persona. Los decretos tienen que ser de parte de un rey, de parte de un personaje con un poder superior. Entonces, este hombre sí lo podía hacer. Dio un edicto, dio un decreto, es un estatuto, es una orden de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este hombre, mis amados hermanos, firmó una ley de impuestos, porque realmente, ¿cuál era el propósito detrás de este censo? Era recaudar dinero. ¿Ok? Él quería los impuestos que afectó a todo el mundo de aquella época. Ese era el propósito personal. Eso es lo que él se había propuesto. Pero dentro de ese edicto estaba la mano de Dios, porque tenía que cumplirse una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el Salvador tenía que nacer en un pueblo. ¿Y cómo haríamos hacer caminar a una mujer de 8 meses de embarazo en una situación tan difícil? Porque en carro aquí se quejan las señoras. Imagínense ahora en un burrito, en estos caminos tan peligrosos. O sea, ¿cómo era posible? Era simple y sencillamente a través de un decreto, de una orden, de una ley. Pero aunque parecía duro, la mano de Dios estaba ahí. Hay cosas que a nosotros nos suceden y decimos, pero y esto parece que nos están poniendo la bota encima. No, Dios, si usted ama a Dios, aún esas cosas ayudan para bien. Necesitaba dinero este hombre, ese era su propósito personal. Necesito dinero, necesito recaudar impuestos, porque necesito, ¿verdad?, tener una vida de lujo, pero también necesito tener un ejército poderoso para poder seguir conquistando. Lucas, mis amados hermanos, escribe este registro para un gentil llamado Teófilo, que Teo sabemos que es Dios y Filos viene de la sabiduría, ¿verdad? Un amador de la sabiduría de Dios, también es amado de Dios, significa la palabra Teófilo, a quien le fue dirigido la carta de Lucas, o el libro, o el Evangelio. En el libro de los Hechos vemos que le dice, en el primer tratado, o Teófilo, habla de Lucas. Y hermanos, sabe que su registro sería leído por muchos gentiles. Y esto es importante, hermanos, porque si en la historia vamos a ver quiénes fueron los césares, igual que acá como los presidentes, vamos a llegar por la historia y vamos a ver que este fue un hecho real y verídico. Eso es importante. Nosotros no creemos en algo que se le ocurrió a alguien ayer. Si algo es nuevo, dicen por ahí, es falso. Hay religiones que se levantan, ¿verdad? No, hace 200 años nuestro líder murió. 200 años, eso fue ayer. Nosotros creemos en algo que está fundamentado en la palabra de Dios y la historia lo certifica. Tanto así que la historia se divide antes y después de Cristo. Nosotros amamos, nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Lucas, mis amados hermanos, no explica el propósito de este edicto. Si usted lo lee, no lo explica. Sin embargo, el verdadero propósito del censo era para traer a José y a María a Belén. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, sabemos cuál era el propósito, aunque el mundo de aquel tiempo no sabía. Hoy nosotros, por medio de la revelación de la palabra y del Espíritu Santo, sabemos que el propósito principal de ese censo fue para que María y José fueran a Belén. Porque en Belén tenía que nacer el Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso es poder entender la palabra del Señor. ¿Cómo es el punto? El hombre propone, pero Dios dispone. Continuemos leyendo, hermanos, los pasajes. Versículo 3 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esto es importante, porque en la historia hubieron otros censos, pero eran censos nacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Si ahorita mismo se levanta un censo, usted es censado, porque es a nivel nacional, no importa de qué nacionalidad sea usted. Pero dicen que en la historia fue el primer censo en que se obligó a que cada persona fuera a su país de origen. Detalles del nacimiento de Jesús. Interesante esto. Cada uno dice a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén.
¿Alguien sabe qué significa la palabra Belén? Casa de pan. ¿Dónde nacería? Juan 6, el pan de vida. Tremendo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Bueno, pero esa es otra predicación. Pero dice, de la ciudad que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada. ¿Qué quiere decir esto? Comprometida. Todavía ese era el noviazgo. Ya eran, se pertenecían uno al otro, pero estaba desposada. Le faltaba un año, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas hoy, verdad? Estaba desposada. ¿Y sabe qué, hermanos? Permítanme hacer un alto. Esto no está dentro de mis notas, pero permítanme hacer un alto muy interesante aquí. Esto de que era desposada, estos rumores se oían en Nazaret, el tiempo en que una virgen hizo algo extraño. Por ahí dice que el Espíritu Santo la cubrió. ¿Tú vas a creer eso? Acuérdense que el hombre ha tenido la misma mentalidad hasta hoy. Nosotros hoy creemos eso por la Biblia y porque el Espíritu Santo nos convence. Pero si alguien, una de nuestras damas, viene por ahí y dice, no, esto no crea que este embarazo no es, esto es de lo alto. No sé en qué piso, ¿verdad? Por ahí arriba. Pero de Dios no. Usted dice, ¿cómo es posible? No. Bueno, en aquel tiempo también. Entonces, al punto que yo me quiero desviar un poquito, y que Dios me lo permita, es que cuando Jesús ya era de 30 años que estaba predicando, llegaron los fariseos y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre y es Abraham. Y algunos dicen que se hacía referencia a esa idea de que Jesús era el producto de una fornicación. Bueno, sigamos. Desposada con el cual estaba encinta. María estaba encinta y sabemos cómo sucedió, ¿verdad? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. ¿Casualidad? No, todo orquestado por el Dios desde la eternidad, el Dios Todopoderoso. Nada sucede sin que Dios lo permita. Amén. Cuando tenemos esa fe, cuando tenemos esa confianza, nosotros podemos caminar seguros, sabiendo que nuestra vida está escondida en Dios. Y disfrutamos. Y por eso los discípulos decían, Pablo decía, cualquiera sea mi condición, yo estoy contento porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme hasta el día en que diga que ya no. Amén. El día que Dios ha destinado, ese día se va, aunque usted tenga la seguridad del mundo y tenga todo a su favor. El día que Dios dijo, ese día usted se va. Entonces, dice, estaba desposada, cumplieron los días del alumbramiento, 7, y dio a luz a su hijo primogénito. No, ¿verdad? ¿Está ahí? No, ok, déjeme entonces seguir. José y María salieron de Nazaret en Galilea y se dirigieron a Belén, la ciudad de David, en Judea. José tomó esta decisión. ¿Por qué? Porque él era descendiente ¿de quién? De David, dice el pasaje, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y por qué María fue a Belén también? Porque ella también era descendiente de David. Dios, hermanos, tiene cuidado de los detalles. Una joven y dos jóvenes descendientes del mismo lugar. Ahora, ¿cómo se enamoraron ellos? La Biblia no dice cómo se enamoró José de María. Lo que el Señor dice que él usó a estos dos jóvenes del mismo lugar para cumplir su profecía. Hay una gran enseñanza en estos pasajes, hermanos, que reflejan la obra misteriosa de Dios. César Augusto estaba intentando convertirse en sí mismo en un Dios. Acuérdense que eso es lo que significa esa palabra, alguien para ser adorado. Él quería convertirse en un Dios y este censo era parte de esa campaña política que él estaba lanzando para llegar a ese punto tan anhelado, ¿verdad? Quería ser reconocido y adorado como tal. Y había firmado una ley de impuestos que había obligado a un hombre y a una mujer campesinos residentes en Nazaret a viajar a Belén para inscribirse
allá. Interesante. Y pensar, hermanos, que aquella mujer llevaba en su vientre al Hijo de Dios. María, hermanos, fue el instrumento para que Dios se encarnara. Aquellos esfuerzos del César de quererse hacer grande, César Augusto, de divinizarse, asimismo fracasarían. Y actualmente, mis amados hermanos, ¿quién le rinde alabanza y adoración al César? No lo puse en mis notas, lo pensé y dije, no sé, pero lo voy a decir. Hay un intento romano de querer quizás seguir con esta idea, que el hombre sea adorado. Y quizás hay un sector muy grande que lo han logrado, pero realmente nadie completamente, ¿verdad?, se acuerda del César, de Augusto, pero sí adoramos a Cristo Jesús, todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. No a ese César Augusto, sino a ese niño que iba en el vientre de esa virgen al morir, ¿verdad? Y saber que Él nos salvó de nuestros pecados. Nosotros somos sus adoradores, somos sus hijos. César Augusto, hermano, fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para cumplir las profecías. Dice la palabra del Señor aquí en Miqueas, pasaje muy conocido. Dice: Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá. Empiece a ver usted allí una de las maravillas de Dios. De ti ha de salir el que será Señor, o Curios, o Dios en Israel. Esta fue realmente una profecía notable. Todos, hermanos, todo lo que sucedió fue dispuesto por Dios. Romanos 8:28, que ya se lo mencioné anteriormente. ¿Qué dice ese pasaje? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien, hermanos, en medio de este edicto hubiera dicho al César: César, ¿tú no te has puesto a pensar en algunas regulaciones que podemos hacer en este edicto? ¿Tú no te has puesto a pensar en las mujeres embarazadas que puedan ir y hacer esta trayectoria tan peligrosa? De pronto, si hubiera razonado un poco en eso, César hubiera dicho: está bien, es posible, ¿no? Hay que tener consideración. Sin embargo, mis amados hermanos, nada de eso sucedió, ¿verdad? Estoy seguro que el César hubiera aceptado, pero no sucedió así, porque los planes de Dios nadie los puede anular. Porque cualquiera puede levantarse, cualquier humanista, decir: pero qué barbaridad, ¿cómo permitir que una mujer casi en los últimos días para dar a luz vaya en semejante peregrinaje? ¿Verdad? A veces el humanismo, a veces el querer ayudarle a Dios, pero no sabemos que en medio de esa situación Dios se quiere glorificar. Así que, hermano, aunque no entendamos, aunque nos parezca a nosotros que es ilógico e irracional, hay que dejar al Señor, porque el Señor sabe lo que hace. Amén. El Señor sabe lo que hace. Los planes de Dios nadie los puede anular. Ojo, lo que nosotros vemos como falta de consideración, Dios lo ve como el cumplimiento de sus promesas. Vamos a seguir ahora sí con el 6 y el 7. Aconteció que estando ellos ahí, ya ellos llegaron, el peregrinaje, acuérdense, mucha gente llegó. Imagínense si eso se diera para nosotros hoy. Qué bueno que no se le vaya a ocurrir eso a los gobernadores, porque entonces nos vamos todos y después para regresar va a ser complicado. Pero el edicto era que todo el mundo, imagínense cómo estaba eso, cómo estaba la ciudad, cómo estaban las familias. Después de tantos años, ya José y María creo que quizás ya no tenían familia, no tenían a nadie ahí, porque andaban buscando dónde dormir, dónde pasar la noche. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que María y José estaban preocupados? Sí. ¿Pero creen ustedes que ellos estaban confiados? Sí. Ellos sabían que el ángel les había dicho que lo que ellos tenían era algo divino, algo poderoso, y era el cumplimiento de las profecías. Dice el 7:
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A mí me llama la atención la última frase, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, ¿por qué no había lugar para ellos en el mesón? Si usted va a un lugar donde hay un hotel, donde hay muchas habitaciones, ¿cuál podría ser el por qué usted ya no encuentra el lugar cuando usted llegue? Extranjeros por un lado, pero por otro lado llegaron, había mucha gente, pero llegaron tarde, porque los que llegaron primero agarraron, ¿verdad? Y les rentaron. Entonces la palabra dice no había lugar para ellos en el mesón. En este pasaje, hermanos, Lucas se interesa por los pequeños detalles de la humanidad de Jesús. Dice que María puso al niño en un pesebre y lo envolvió en pañales. Al ver el Hijo de Dios envuelto en pañales, vemos cuán perfectamente humano era Dios manifestado en un cuerpo físico, el niño. Punto número 2, la actitud del hombre natural. Y quiero que no pierda de vista la última frase del pasaje 7, ¿verdad? No había para ellos lugar en el mesón. La actitud del hombre natural. Hermanos, quiero que veamos el texto de Lucas 6 y 7, que ese es un texto que le podríamos llamar el texto navideño por excelencia. Creo que es el texto que viene hasta en las tarjetitas navideñas, ¿verdad? Esa parte cuando el niño nace. Pero hay algo interesante aquí. Al mirar este texto navideño con énfasis especial en la actitud del mesonero y el significado de un pesebre, dos cosas importantes: la actitud del mesonero y el significado del pesebre. El mesón lleno de gentes y propiedades, porque no solamente tenía gente, tenía las maletas y tenía propiedades y tenía muchas cosas ahí. Es un símil, el mesón lleno de gente. ¿Qué es un símil? En la literatura bíblica es algo parecido o semejante a otro. Entonces, el mesón lleno de cosas es un símil del corazón humano, el cual está lleno de cosas y no hay espacio para Jesús ni para la iglesia. ¿Por qué? Al igual que Jesús, llegaron tarde al mesón. Y esto, hermanos, cuando yo estudiaba esto y meditaba en esto, es tan importante para nosotros como hijos y como padres que tenemos hijos pequeños. La razón por la que no encontraron un sitio dentro fue porque llegaron tarde, cuando todo ya estaba ocupado. Ahora, la familia sagrada no podía alojarse dentro a menos que se sacara alguno o algunas cosas fuera. Había lugar para Cristo en el mesón, pero algo tenía que salir, alguien tenía que salir para que Cristo fuera alojado dentro del mesón. Pero el mesonero o el mesón es un símil, una comparación de nuestro corazón. Ay, Señor, yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios, entiendo que estoy perfecta, pero ya no hay lugar para ti en mi corazón. ¿Sabe qué, Jesús? Llegaste tarde. Porque para que tú entres tienes que saber, yo tengo que sacar cosas de mi corazón para poder alojarte en él. A mucha gente, hermanos, a no ser que se convierta a Cristo a temprana edad, Jesús y la iglesia llegan cuando ya el alma la tienen llena de gente y de cosas. ¿Usted sabe que su corazón está lleno de gente y de cosas? Yo he oído personas que dicen, tú eres mi vida. Cuidado con eso. Bueno, está bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo cual quiere decir, tú llenas un espacio muy grande en mi corazón. Para otras personas, los bienes materiales llenan el espacio en el corazón. Entonces, ya para Cristo no hay lugar. Es más, hermanos, prueba de lo que le estoy diciendo es los evangelios.
Jesús le dijo a los que iban, a los que le seguían, te va a costar seguirme. Tienes que dejar todo para seguirme. Es más, si no aborreces tu propia vida, no me puedes seguir. O sea, seguir a Cristo, mis amados hermanos, no es algo emocional, algo que está de moda, algo que está bonito, no. Seguir a Cristo es una decisión que te tiene que costar algo en tu vida, sacar lo que más amas, para que Cristo sea el centro de tu corazón. Yo creo que cuando Cristo llega tarde a nuestros corazones, todo lo que hemos logrado en el nivel natural lo vemos como una bendición, como nuestros logros, como nuestros títulos. Pero en el mundo espiritual, esos son estorbos que no nos dejan alojar a Cristo en el corazón. ¿De qué le sirve al hombre que gane todos los títulos del mundo y pierde su alma? ¿De qué le vale? Entonces, hermano, esto es importante. Esto es importante y pienso que no es una bendición, creo que es una desgracia. Nuestros padres, hermanos, no nos instruyeron en el temor de Dios en nuestra infancia. Cuando Cristo llegó a mi vida, había muchas cosas que ocupaban mi corazón. Y esas cosas no hubieran llegado a mi vida si mis padres me hubieran instruido, como dice la palabra, en el camino del Señor. Pero como no me instruyeron, como yo fui como una planta silvestre, al igual que casi todos nosotros. Por eso es importante, mis amados hermanos, cultivar desde pequeño el corazón de nuestros hijos. Porque la Biblia dice que cuando fueren grandes, ahí estará esa siembra, esa cosecha, y no se apartarán del Señor. Nosotros amamos a Cristo y Cristo nos ha salvado, pero hay tantas cosas en nuestro corazón que no quieren dejar que Cristo reine en nuestra vida. Luchamos con todas esas cosas que no permiten cabida para Cristo en la iglesia. Por eso, hermanos, los padres que traen a sus hijos a la iglesia es una bendición. No desmaye. No diga, no, que no vaya a la iglesia, no importa. Hermano, haga usted por sus hijos lo que no hicieron sus padres por usted. ¿Sabe qué? La Biblia dice que si usted hace eso, usted dormirá tranquilo en su vejez. Tendrán descanso en su vejez, dice la Biblia. Vamos entrando a la recta final del mensaje. El dueño del mesón, dijimos entonces que es un símil de los que optan por una fórmula mercantil. Oh, esa gente hace fiesta cuando va a venir la gente, cuando vienen los tiempos, ¿verdad? Es decir, vamos a prepararnos porque ya viene la temporada navideña. Esa gente que habla la temporada navideña, no están hablando vamos a adorar de corazón al Rey. No, están pensando en ¿qué? Temporada navideña. Están pensando como el mesonero. El dueño del mesón es un símil de los que optan por una fórmula mercantil. Alojarlo fuera del establo es lo primero que hacen en su vida. Primero, hermano, esto es lo que representa ganancias. De ese modo no se molesta a nadie ni se saca nada. ¿Qué pasó con el mesonero? El mesonero dijo, yo no voy a sacar nada de que está dentro. Si quieres en el establo, quédate. Me refiero, hermanos, a una religión. El mesonero dice, no, en mi corazón no. Si quieres en el establo, sí, porque ahí no molestas. Eso es la religión. La religión es, sí, está bien, y de hecho dijimos en una de las prédicas anteriores que casi no hay, que el ateísmo es muy poco. Todo el mundo tiene una religión, sí, pero no tienen a Cristo. O sea, en el pesebre, ahí en el establo, pero no dentro. Entonces, esa es una religión que deja las cosas como están. Que no haya que renunciar a nada ni a nadie, ni gente, ni pertenencias, y que nada ni nadie se oponga, donde todos estemos conformes. Porque la gente adora y celebra a los ídolos. ¿O por qué la gente celebra y adora a los ídolos? ¿Sabe por qué? Porque los ídolos no te obligan a ti. Ellos simplemente se conforman, entre comillas, a que tú les des una ofrenda. Ah, ya le llevé la ofrenda a mi ídolo
y a mi señora o mi señor, lo que sea, me va a hacer el milagrito. Y yo vivo como quiero. Es más, es saliendo de adorarlo a Él, yo ya voy pensando para dónde vamos a irnos de parranda. Porque mi ídolo, mi religión, no me permite. Ese es el tipo de religión, entiéndase, mesonero. Que sí te quiero ahí, que estés ahí, pero no dentro de mi corazón. Que no me interrumpas. Dice la palabra de Dios que no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Eso lo hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? No se metan, no quieren que se metan en su vida pecaminosa. Tengo un ídolo, estoy bien con mi conciencia y tengo libertad para vivir como quiero. ¿Qué más? Y sabe que esa gente se burla. Y esa gente dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no sé, y creo en Dios igual que tú. Pero yo no soy tan radical como tú. Claro, tú eres un mesonero que alojas a Cristo ahí en el establo y dejas que nazca en un pesebre, pero no en el corazón. Hermanos, esa es la actitud del corazón humano que quiere religión sin compromisos. Quieren cristianismo sin Cristo. Quieren, si su eslogan es, no quiero nada si me obliga a cambiar mi conducta. Por eso hoy se ha suavizado el evangelio, ¿verdad? Un evangelio que no compromete. Tú puedes venir, tú puedes estar, diezma y ofrenda y con eso es suficiente. Después vive como tú quieras, ¿no? Está de moda la frase, prueba, sin compromiso. Si Jesús, hermanos, y la iglesia no estorban el negocio, al contrario, si ellos pagan su alquiler y no interfieren, entonces más que mejor. Esa es la religión que algunos quieren. Que Jesús y la iglesia no estén metidos dentro del corazón y no cause desalojos. El símil es más amplio cuando Jesús y la iglesia pueden convertirse en un negocio. Los mesoneros representan una sociedad comercial que hace uso de la Navidad en provecho propio. No les importa tomar el nombre del Señor en vano. Hace negocio del nombre del Señor. Miren, estaba hablando con un pastor que él fue a Israel y los guías y toda la gente que tiene